Introducción al enigma de El Mencho al descubierto. Bienvenidos a una inmersión sin precedentes en el oscuro mundo del crimen organizado mexicano. Hoy desvelaremos el enigma que rodea a Nemesio Oseguera Cervantes, mejor conocido como El Mencho, líder del temido Cártel Jalisco Nueva Generación. Este viaje nos llevará a través de capítulos cargados de misterio, especulaciones y secretos ocultos. Antes de adentrarnos en la enigmática historia de El Mencho, no olvides darle like, comentar y suscribirte para ser parte de nuestra comunidad y no perderte ninguno de nuestros contenidos. Capítulo 1. Ascenso desde las sombras. En las intrincadas montañas de la Sierra Madre del sur de México, El Mencho forjó su leyenda, un relato cargado de oscuros giros y secretos que han mantenido a las autoridades en vilo. Nacido en 1966 en Aguililla, Michoacán, Nemesio Oseguera Cervantes emergió desde temprano como una figura enigmática y esquiva. Su infancia en el Naranjo Viejo, un pequeño poblado en la frontera con Apatzingán, sentó las bases de un destino que lo conduciría hacia el liderazgo del temible Cártel Jalisco Nueva Generación. El Mencho, conocido también como el Señor de los Gallos, dejó su marca en Jalisco y más allá. Sus primeros años estuvieron marcados por la dualidad. Mientras aparentaba llevar una vida tranquila, existe el rumor de que tejía las redes de sus primeros contactos en el mundo del crimen. Las autoridades, incluso en sus primeros años, ya sospechaban de su participación en actividades ilícitas, pero el Mencho demostró ser bastante escurridizo, maniobrando en las sombras para evitar su captura. A medida que el cártel de Sinaloa enfrentaba desafíos y la captura de Joaquín El Chapo Guzmán, El Mencho se reveló como el auténtico líder del Cártel Jalisco Nueva Generación. Su ascenso desde las sombras no solo marcó un cambio en el equilibrio de poder en el narcotráfico mexicano, sino que también desencadenó una nueva era de violencia y estrategias clandestinas. La Sierra Madre se convirtió en su refugio, un laberinto de montañas que ofrecían el escenario perfecto para mantenerse un paso adelante de las autoridades. La inteligencia militar identificó sus movimientos en localidades como Talpa de Allende, Las Hormigas, Murguía y Aranjuez, revelando la habilidad del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación para maniobrar entre regiones de difícil acceso. El Mencho, lejos de ser solo un narcotraficante, se volvió una figura simbólica, un líder que trascendió las fronteras de los cárteles tradicionales. Su capacidad para organizar y expandir el Cártel Jalisco Nueva Generación dejó una marca imborrable en la historia del crimen organizado. En este capítulo exploraremos los primeros indicios de su ascenso y cómo logró construir un imperio desde las sombras, desafiando la maquinaria de la justicia y manteniendo a México y Estados Unidos en vilo por su paradero. La narrativa de El Mencho, el hombre que surgió de la oscuridad para desafiar al sistema, está llena de capas y misterios que solo comenzaremos a desentrañar en este apasionante viaje. Capítulo 2. El giro inesperado. Los rumores sobre la posible muerte de El Mencho han sacudido los cimientos del narcotráfico. Mensajes cruzados entre líderes de cárteles rivales, enfrentamientos armados y la falta de liderazgo claro en el Cártel Jalisco Nueva Generación plantean la pregunta crucial: ¿está El Mencho realmente muerto o continúa acechando en las sombras? El enigma que rodea a El Mencho toma un giro inesperado en este capítulo, sumergiéndonos más profundamente en las complejidades de su figura y las sorpresas que el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación ha reservado para aquellos que intentan descifrar su verdadera naturaleza. A medida que avanzamos en la historia de Nemesio Oseguera Cervantes, nos encontramos con un personaje cuya vida está marcada por giros impredecibles. El Mencho, lejos de ser un criminal convencional, revela facetas de su personalidad que desafían las expectativas y desmantelan las narrativas preconcebidas. Se le describe como el Señor de los Gallos y el líder indiscutible del Cártel Jalisco Nueva Generación, pero su historia está llena de capas que revelan su habilidad para adaptarse y evolucionar. Uno de los giros más inesperados es su incursión en el ámbito turístico. Sí, el hombre detrás de uno de los cárteles más poderosos también se sumergió en el mundo de los complejos turísticos y las escapadas vacacionales. Informes de inteligencia sugieren que El Mencho visitaba un complejo turístico en Puerto Vallarta, no solo como un lugar para relajarse, sino también como una plataforma para arreglar asuntos criminales. Esta dualidad, la capacidad de transitar entre mundos aparentemente opuestos, añade una nueva dimensión al personaje. Pero el giro inesperado no se limita a su vida personal. Exploramos cómo El Mencho
A través de astutas estrategias y alianzas, logró consolidar el poder del Cártel Jalisco Nueva Generación no solo en Jalisco, sino también en otros territorios del país. Su capacidad para anticipar movimientos, tejer redes de influencia y mantenerse varios pasos adelante de las fuerzas de seguridad crea un misterio constante en torno a sus acciones. En la trama de este capítulo, también destaparemos las intrigas internas dentro del Cártel Jalisco Nueva Generación. Cómo maneja el Mencho la lealtad de sus seguidores. ¿Existen facciones dentro del cártel que buscan desafiar su liderazgo? Estas preguntas nos llevarán a explorar la complejidad de las relaciones dentro de una organización que ha llegado a definir el panorama del narcotráfico en México. Capítulo 3. El enigma del origen. Sumérgete en las especulaciones que rodean el origen y la vida de El Mencho, desde su nacimiento en el Naranjo Viejo hasta su ascenso como el Señor de la Montaña. Exploraremos las teorías que han mantenido a este enigmático líder fuera del alcance de las autoridades. Nacido en Águila, Michoacán, en 1966, El Mencho emerge como uno de los criminales más buscados tanto por las autoridades mexicanas como estadounidenses. Este capítulo se sumerge en la infancia y adolescencia de El Mencho, tratando de armar las piezas dispersas de su pasado para entender qué eventos y circunstancias lo llevaron a convertirse en el líder del temido Cártel Jalisco Nueva Generación. El viaje de El Mencho desde las calles de Águila hasta convertirse en el líder de uno de los cárteles más poderosos de México es un relato intrigante que desafía las narrativas simplistas sobre el crimen organizado. Además, este capítulo revela detalles sobre los primeros años del Cártel Jalisco Nueva Generación, sus alianzas incipientes y los factores que contribuyeron a su rápido ascenso en el violento escenario del narcotráfico mexicano. El enigma del origen no solo se trata de descubrir de dónde viene el Mencho, sino de comprender cómo su pasado moldeó sus decisiones y estrategias a medida que ascendía desde las sombras hacia una posición de poder que cambiaría el panorama del crimen organizado en México. Capítulo 4. La amenaza global. La influencia del Cártel Jalisco Nueva Generación se extiende más allá de las fronteras de Jalisco. Descubre cómo este cártel, liderado por El Mencho, ha consolidado su poder en el mundo del narcotráfico mexicano y más allá. ¿Cuál es la verdadera magnitud de esta amenaza global? A medida que la organización se internacionaliza, también enfrenta una creciente atención y presión por parte de agencias internacionales de aplicación de la ley. ¿Cómo ha respondido El Mencho y el Cártel Jalisco Nueva Generación a esta presión global? La amenaza global no solo ofrece una visión detallada de la expansión del Cártel Jalisco Nueva Generación en el escenario mundial, sino que también plantea preguntas cruciales sobre el papel de México y la comunidad internacional en la lucha contra esta creciente amenaza. Prepárate para sumergirte en un fascinante viaje que revelará los alcances globales de una de las organizaciones criminales más temidas del mundo. Capítulo 5. Entre sombras y especulaciones. En medio de persistentes rumores sobre la posible muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, se profundiza en las distintas teorías que circulan al respecto, desde mensajes en redes sociales hasta supuestas declaraciones de líderes criminales rivales. Las especulaciones sobre su fallecimiento se han multiplicado en los últimos años. Sin confirmación oficial por parte de las autoridades, estas conjeturas han mantenido en vilo tanto a la opinión pública como a los actores del crimen organizado. El misterio se intensifica con las contradictorias versiones que van desde enfrentamientos armados hasta problemas de salud. La información disponible se basa en mensajes encriptados y comunicados difundidos por grupos antagónicos, alimentando el morbo y la incertidumbre en torno al líder del Cártel Jalisco Nueva Generación. Se ahonda en la falta de liderazgo claro dentro de la organización, generando un vacío que agudiza las especulaciones sobre su estado actual. Además de las conjeturas sobre su muerte, se exploran los desafíos internos dentro del Cártel Jalisco Nueva Generación, que podrían estar vinculados a la incertidumbre sobre El Mencho. Las disputas de territorio, la lucha por el poder y la posibilidad de una transición de liderazgo ocupan un lugar destacado en las especulaciones. Se examina cómo estos factores podrían afectar la estabilidad y la cohesión dentro de la organización criminal. Destacamos la información filtrada sobre los presuntos lugares donde El Mencho podría estar ocultándose, desde áreas rurales hasta complejos turísticos. Se revela detalles sobre los posibles refugios del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación. Los informes de inteligencia, aunque no confirmados, proporcionan una visión de los movimientos y la supuesta red de apoyo que rodea al esquivo capo.
Con entrevistas a expertos en seguridad y análisis de la información disponible, se busca arrojar luz sobre las sombras que envuelven la figura de El Mencho. A medida que se desentrañan las especulaciones, el capítulo ofrece una mirada detallada a los factores que contribuyen al enigma en torno a su vida y su paradero, revelando un panorama complejo y en constante evolución. En el intrincado tejido de sombras y secretos que ha caracterizado la historia de Nemesio o Ceguera Cervantes, más conocido como El Mencho, emerge una narrativa cargada de misterio, especulaciones y una constante danza entre la vida y la muerte. A lo largo de esta travesía, exploramos los entresijos de su liderazgo en el cártel Jalisco Nueva Generación, desentrañando los claroscuros de su ascenso desde las sombras hasta convertirse en uno de los criminales más buscados por las autoridades mexicanas y estadounidenses. Desde el giro inesperado que marcó un cambio en la percepción pública sobre el Mencho hasta el enigma del origen de su poder, la narrativa ha sido marcada por enfrentamientos, rivalidades y la constante lucha por el control de territorios estratégicos. La amenaza global que representa el cártel Jalisco Nueva Generación ha ampliado el alcance de esta historia más allá de las fronteras, convirtiéndola en un fenómeno que trasciende lo local. En el quinto capítulo, Entre sombras y especulaciones, nos sumergimos en un mar de incertidumbre sobre la vida y posible muerte del Mencho. Las especulaciones provenientes de diversos frentes y han alimentado un constante flujo de teorías que oscilan entre enfrentamientos armados y problemas de salud. La falta de una confirmación oficial ha añadido un velo de enigma a esta figura ya de por sí esquiva. Con cada capítulo hemos explorado las complejidades de la vida del líder del cártel Jalisco Nueva Generación, desde sus orígenes en Águila, Michoacán, hasta sus presuntos refugios en las sierras y complejos turísticos. La narrativa se ha entretejido con los desafíos internos del cártel, revelando un panorama de disputas de poder y cambios en la estructura organizativa que han contribuido a la atmósfera de incertidumbre que rodea a El Mencho. En esta conclusión, queda claro que la historia de El Mencho es un relato en constante evolución, lleno de giros inesperados y revelaciones que desafían las percepciones convencionales. Su legado como El Señor de los Gallos se funde con las sombras de la clandestinidad, dejando una estela de interrogantes sobre su presente y futuro. Mientras la narrativa continúa desarrollándose, queda por verse si El Mencho permanecerá entre las sombras o si, finalmente, será revelado ante la luz implacable de la justicia. Este fascinante viaje a través de los capítulos de la vida de El Mencho es solo el comienzo. Si este contenido te ha intrigado, te invitamos a ser parte de nuestra comunidad. Comparte este video para que más personas descubran la verdad. Dale like si quieres más contenido así, comenta tus teorías y suscríbete para no perderte la próxima revelación.